tesitura qué representa cada uno de estos pasos del proceso y si no, de alguna forma también, eh, espérame tantito, por ahí me está haciendo una pregunta. Es más, yo te lo preguntaría eso a ti, Carlos, pero espérame tantito. ¿Qué sería o cómo entendemos el primer paso, el libre comercio? Crecimiento de mercados comunes em, es una etapa de la integración económica. Entonces, en tal sentido, podemos decir que se representa el establecimiento de un mercado que impide mover factores de producción. En consecuencia, es claro que de esta forma los capitales y la mano de obra pueden moverse dentro de la integración económica. ¿Eso qué dijimos que es? Eso ¿La es zona de libre establecer comercio? mercados comunes. Ok, a ver, pero vamos al primer paso. La zona de libre comercio, sí, obviamente tiene que ver con los mercados comunes, pero estos mercados comunes quiere decir que se van a permitir ese libre paso de mercancías, ese libre paso de comercialización entre estados, ¿sí? Aquí no Sí, importa si sean o no del mismo continente. Al día de hoy hemos visto que el libre comercio se puede establecer entre estados de distintos continentes, de distintos puntos de lo que es el globo terráqueo. Ahora, hablar de una zona de mercado es un poquito complejo porque en un primer supuesto, esta zona de mercado se tomaba como regional. Pero yo pregunto, bueno, tenemos el primer ejemplo de la zona regional, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá. Pero yo pregunto, ¿qué pasa si nuestro país celebra un contrato de libre comercio? Quizá vamos a suponer Australia, ¿no? ¿Cuál es el extremo o la delimitación que tendría este libre comercio, esta zona de libre comercio? Insisto, retomando la otra dinámica, sabemos que es regional meramente, ¿no? Y está en una zona determinada de lo que es el planeta. Pero, ¿qué pasa entre, por ejemplo, México y Australia? yo pienso que en estos casos lo que se puede hacer para formar la zona de libre comercio sería establecer un tratado en el que se eliminen todas las tarifas y restricciones en cuestión de aduanas para el traslado de mercancías o para los trabajadores que puedan migrar de un país a otro. Sí, hija, pero creo que aquí falta nada más delimitar. Otra vez, vamos a restablecer. La parte o de determinar una obra de libre comercio es subjetiva. Y hay que quitarnos un poco la idea que algunos autores han manejado, que fue la intención realmente, no sé si por ahí alguien encontró los postulados de este señor Bela Balaza. Por ahí vemos que en los postulados lo que se privilegiaba, lo que se pretendía como tal, era que fuera una zona de libre comercio regional. Hoy en día no podemos supeditarnos a una zona regional, a un área de libre, perdón, a un libre comercio, aclaro, a un libre comercio regional. Y pongo de manifiesto nuevamente un tratado que posee entre México y Australia. Imagínense la dimensión que existe. Digo, es por situar nada más alguna parte referenciada, ¿no? Entonces, replanteando, el paso número uno, ¿qué es el libre comercio? Esa libertad de mercado, o sea, que no haya obstáculos que impidan el libre acceso de agentes económicos De entrada como, vamos a poner, no hay sí, de restricción, entrada, no hay restricción. no, no hay ni restricciones ni obstáculos. Es ahora sí que más bien lo contrario, propiciar que los agentes económicos puedan moverse libremente de un estado a otro estado. Perfecto. Ahora, vámonos al paso, bueno, en un sentido muy acotado, muy clásico. Ahora, siguiente paso, ¿cuál dijimos que era? Unión aduanera, ¿no?
Sí, el segundo paso es el establecimiento de uniones aduaneras, profe. Ahora explícame ese en qué consiste. Y digo, explícame, pero es para los demás, ¿eh? O sea, cualquiera puede abrir el micrófono y pedir la voz. Yo, profesor, soy Naomi. Adelante, Naomi. Sí, bueno, esta es un área de libre comercio cuyos miembros adoptan un arancel común respecto de las importaciones procedentes de países terceros. Explícamelo. Pues sí, vamos a suponer, em, Para los demás, ¿qué es un arancel? es un impuesto. Es un impuesto así como tal. Es el gravamen que tiene un producto, ¿no? Es una carga como tal, es un gravamen que tiene determinado producto, ¿no? En este caso, bueno, pues se ha connotado que es una tarifa oficial. Es una tarifa que se impone respecto a, en este caso, cierta comercialización, específicamente importación, a determinados productos, ¿no? Otra vez, Naomi, repite lo que nos habías dicho. Sí, claro. Decía yo que es un área de libre comercio cuyos miembros adoptan un arancel común respecto de las importaciones procedentes de terceros países. Claro, es decir, me queda claro, y así es una visión muy simple y muy práctica, que en determinada parte del mundo hay ciertos productos que no existen, pero que son utilizables, ¿no? Son útiles. Entonces, tres, cuatro países que pertenecen a esa región, que quizá son parte, ¿no? De un mercado, de un tráfico común de mercancías, pues en esta dinámica de establecer un libre comercio y no afectarse y de alguna forma mantener estables puntos económicos, pues lo que hacen es, oye, ¿cuánto vamos a cobrar porque importar tal mercancía? Uno, dos, $3, pero es la misma tarifa que se unifica para todos. Por ahí, acuérdense ustedes de las famosas prácticas dumping, ¿no? Que atentan un poco en cuanto a lo que son, en todo caso, este tipo de cuestiones arancelarias, ¿no? El tercer paso, ¿cuál dijimos que es? El mercado común. A ver, explícamelo. Ah, ok. Sería como esa parte donde se unifica, que ya no es un mercado ni individual, o sea, un mercado por estado, sino que es un mercado en donde todos los estados comercian, por así decirlo. Por ahí vas. Falta Hay un poquito como una, más. hay una como liberación de los productos, ¿no? Como que puede, por ejemplo, no sé, ya no solamente se comercie, por ejemplo, café o algún producto determinado en cierto estado, sino que haya un flujo mayor de productos. Por ahí vas. ¿Falta algo? Yo puedo volver a aportar, Naomi. Adelante, Naomi. Sí, bueno, no se limita únicamente a mercancías, sino también a trabajadores y capitales. Tenemos, por ejemplo, la política agraria común de la Unión Europea. En Te este escucho tipo, mejor ahí, ¿eh? No sé qué le moviste, te escucho mejor. ¿cómo? No sé qué le moviste, pero te escucho mejor. Ah, ok. En este tipo de integración se implica la cesión de soberanía, eh, porque es preciso crear instituciones u organismos supranacionales que aseguren la viabilidad de esta Acabas estructura de dar una palabra, económica. decir una palabra muy interesante, ¿no? Espérame tantito. Acabas de aportar un elemento muy interesante. Supranacionalidad. ¿Qué es la supranacionalidad? La pregunta es para todos. ¿Qué es la supranacionalidad? Por favor, contéstenme a micrófono abierto quien pueda.
Así es, Jacqueline, mano de obra y productos, unificar tarifas, ¿qué más? Pues, si estoy bien, se entiende como una entidad que está por encima del ámbito que los gobiernos nacionales eh, pueden atender A ver, y les voy a actúa de plantear la forma pregunta a independiente todos. a ellos. Les voy a plantear la pregunta a todos y a ver si la pueden responder. ¿Supranacionalidad tiene relación con el derecho uniforme? ¿Sí o no y por qué? Pues yo digo que sí, en el entendido de que, por ejemplo, los estados, para poder hacer el uso de sus facultades más allá de su territorio, se someten a organismos internacionales y eso permite que los organismos Primero se someten a reglas internacionales, internacionales, ¿eh? Ojo. Antes de someterse a los ok, organismos, sí, entera lógica jurídica. Antes de someterse a los organismos, se someten a determinados cuerpos normativos. Retomamos el derecho uniforme, ¿no? Y por ahí ya ustedes van a empezar a pensar en parte las respuestas de las preguntas que planteamos la clase anterior. ¿Qué más hay? Traes ok, una lámpara por ahí al atrás de ti, someter, Saraí, que te veo toda la luz, no se ve tú. ahí está, ¿listo? Ahí estamos. Ok, este, al someterse a un cuerpo normativo internacional, esto permite que ya no exista como tal una legislación individual o única, sino que ahora existe un cuerpo normativo homogéneo que permite que puedan llevar mejores relaciones jurídicas como sujetos de derecho internacional. Y entonces prácticamente sí pudiéramos decir que los tratados de libre comercio, en donde establecemos tanto la zona de libre comercio como esta unión aduanera y pero sí básicamente, y es en la última parte, que reglas internacionales por lo que como consecuencia hay unificación, exacto, y derecho uniforme, es por esa parte la unificación, ¿no? Unificación, uniformidad. Eh, Siguiente paso del proceso de integración, ya íbamos, vamos al cuarto, ¿no? ¿Cuál es? Siguiente paso del derecho uniforme, ¿cuál dijimos? La unión económica. Unión económica, o por ahí hablábamos de otra cosa por ahí, ¿no? Comunidades económicas. Comunidades económicas. A ver, ¿a qué nos referimos con esta parte? Podría ser que ahora ya hay como grupos en donde se implementan políticas económicas únicas, por así decirlo. Podría decir que ya no es como que la política económica o la política pública sea de un solo estado, sino que ahora se formen conjuntos de sujetos de derecho internacional para ello. Por ahí vas. Yo tengo además, igual soy Naomi, este, que bueno, hay una cesión de soberanía que es aún mayor Exacto. que en el supuesto anterior, porque al adoptarse, hay casos en donde se adopta una moneda única, cada país se somete a una disciplina monetaria común para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados, como sería, pues, de nuevo la Unión Europea. No, es que de hecho la Unión Europea, por eso vamos a insistir. Voy a hablar de algunas cuestiones. Esta supranacionalidad implica también, dentro de todas estas reglas y este establecimiento de los mercados comunes, ¿no? Eh, que actualmente, por ejemplo, tenemos instituciones y autoridades centrales, instituciones y autoridades generales, tenemos el Banco Central Europeo, tenemos el Consejo Europeo, ¿no? Tenemos el Tribunal Europeo de Justicia, el Comité Económico y Social, el Tribunal de Cuentas, que es finalmente algo así como
verificar las cuestiones de política hacendaria, Consejo de la Unión Europea, Comité de las Regiones, Comisión de Europea de, bueno, en este caso el Comité Económico y Social, básicamente, y el Parlamento Europeo, ¿no? Se me está olvidando una figura tan interesante como que es este Parlamento Europeo, ¿no? ¿Cuál es el último paso? Tenemos la integración económica total. ¿Y de qué trata este aporte? Pues implica la unificación de las decisiones políticas fiscal y política monetaria bajo la autoridad supranacional de la que estábamos hablando. Y ahora sí, tal cual, el único modelo que hemos visto rigente, pues Sí, finalmente la es Unión Europea. la Unión Europea. Ahora, al ratito les voy a mandar un PDF respecto a este rubro, respecto a este punto. Entonces, bueno, por ahí para que lo tomen en cuenta, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cuál era la siguiente pregunta, Saray? A ver, la siguiente pregunta. Uy, No, no hay que agradecer, hija, ya que era, leí por ahí. Ajá, ¿qué relación existe entre la integración económica y el arbitraje? ahí está. ¿Hay relación o no hay relación entre la integración económica y el arbitraje y por qué? Sí, bueno, de acuerdo a esto, pues básicamente el hecho de unificar y armonizar las legislaciones de los países miembros que pertenecen a las comunidades económicas permite que sea atractivo para los inversionistas el que adopten políticas relacionadas con un arbitraje pues serio, ¿no? Por así decirlo, que realmente existe una Perdóname, estabilidad nada más, política. antes de avanzar, un aspecto muy interesante es la unión económica monetaria, ¿eh? Perdón, adelante. Okay. Entonces, para los inversionistas o para los países miembros, eh, resulta atractivo que, por ejemplo, un país tenga una estabilidad política o tenga márgenes legales claros y precisos y que adicional, por ejemplo, cuando se tiene una controversia y se va a resolver por medio de un laudo, este realmente se lleve a cabo y la ejecución pues realmente tenga el efecto de manera interna y que se tome con la mayor seriedad posible de acuerdo a los principios y normas internacionales. Ok. Bueno, pues yo encuentro la relación, bueno, lo veo como organismos supranacionales creados por el derecho de integración para resolver controversias por medio del arbitraje. O Exactamente, sea, ahí está. como Ya, hasta señalaba ahí, la... espérame. Hasta ahí es finalmente todo el punto que intersecta. O sea, fíjate qué interesante y qué práctico es que un particular genere libre comercio con otro particular dentro de la misma zona económica. Dentro de esta supranación, nos tiene que quedar a todos claro que es muy probable que existan conflictos de competencia, obviamente territorial, en razón de qué ley vamos a aplicar en atención a este intercambio de garantía, de mercancías, ¿no? Entonces, ahora, bajo esa tesitura, un método muy práctico es asumirse lo que decíamos la clase anterior, a reglas internacionales o paneles de arbitraje. Entonces, otra vez, Alejandra, ¿puedes platicarme lo que acabas de decir? Ya es para que quede un poco más claro. Sí, o sea, yo lo entiendo la relación que hay entre uno y otro. Bueno, a través del derecho de integración se crean organismos supranacionales, los cuales, bueno, ayudan a dirimir controversias, como Ejemplos dice, de algunos de ellos. que surgen. Agua, Sara. Bueno, Sí, ejemplos de algunos de ellos.
No sé, podría ser la ONU. La ONU. Sí, o sea, tratados internacionales también. A ver, espera, ahorita te voy a dar la palabra. A ver, Alfonso, por favor, Guillermo Alfonso, ¿puedes hablar? Ahorita regreso con Rubí. Ok, Alfonso dice, por supuesto que hay relación, teniendo en cuenta que el espíritu del arbitraje es someter a una controversia a la resolución de un tercero ajeno para evitar un conflicto, y la integración tiene el mismo objetivo valiéndose de organismos internacionales. Claro que sí, y más que organismos de este tipo, por ejemplo, la UNCITRAL, ¿no? O en este caso, paneles de arbitraje internacional. Entonces, que se rigen por reglas internacionales, y es a través de este derecho uniforme, ¿no? Que soltamos o que se permite adoptar esta cierta supranacionalidad, sí, limitada finalmente, porque ya lo veíamos, la ejecución de los laudos, la ejecución del cumplimiento de las obligaciones muchas veces se somete propiamente a lo que es el derecho interno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos? Ruby, regreso contigo. Sí, ¿Qué más tenemos pendiente? ¿Ya bueno, con eso? ¿Mandé? estaba explicando la relación que, bueno, yo considero que hay entre el derecho de integración y el arbitraje. Ok. Yo considero que es la creación de organismos supranacionales que pues son creados, yo considero, con base en el derecho de integración o bueno, mediante el derecho de integración. Y bueno, estos organismos sirven para dirimir controversias por medio del arbitraje. Y pues yo considero que lo hacen por el conflicto de normas que puede llegar a suscitarse. ¿Qué norma se aplica? ¿Qué ley resuelve? Aquí si ya te das cuenta, ya lo platicábamos de la clase anterior con el arbitraje, eso se supera, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos? Se supera en razón de que pues ya nos estamos sometiendo, ya no a una norma, ya no a un fuero, una ley del foro, ya no a una competencia jurisdiccional, sino a una vía completamente distinta, ¿no? Que en este caso la regla ya establecimos los árbitros seleccionados por los intervinientes que se someten, dicho coloquialmente, pues cualquier bronca yo me entiendo con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué otra pregunta tenemos pendiente? ¿Qué otra pregunta? Sí. Que si las normas no recuerdo cómo se llamaba la organización, que si eran de aplicación ¿UNCITRAL? forzosa o eran solamente De guías. la UNCITRAL. Ajá. Gracias, Naomi. A ver, ¿quién de las dos lo contesta? ¿Rubio o Naomi? Yo, si quiere yo. Gracias, Naomi. Adelante. Bueno, la verdad es que después de una ardua investigación, no es cierto. Eh, no, es broma. Por fin. No, son una guía, no son de carácter obligatorio. ¿Por De qué? hecho, parte de las funciones de esta organización es hacer proyectos y guías de ley, y pues el objetivo principal de esta institución es generar leyes cada vez más modernas y más aterrizadas a la realidad económica que hay en el mundo. Perfecto. Pero hay una parte más interesante en cuanto a la lógica jurídica. ¿Por qué también son guías? Porque al final lo que decide, lo que plasma todo. Gracias, Guillermo. Dice Guillermo que no tiene el carácter de vinculante y completamente le doy razón. Sin embargo, quiero agregar que son guías. Vamos a suponer, yo los invito a mi casa y les digo, vamos a poner la mesa, ¿no? Sabemos que para poner la mesa va primero se montan los platos de cierta forma, después los cubiertos. Sabemos cómo se hace, pero la forma en la que los acomodemos en la mesa, cómo ubiquemos, la combinación de los platos, pues en cuanto a colores o diseño, pues eso queda a la libertad y voluntad de nosotros. Y lo mismo pasa en todo caso con las reglas de la UNCITRAL. Finalmente lo que define la vinculación o no entre los estados es el acuerdo de voluntades que pactan. Veíamos la clase anterior en la famosa cláusula compromisoria, en la famosa cláusula arbitral, ¿no?
O sea, son este modelo, pero al final del día lo que rige es este acuerdo de voluntades que plasmaron, obviamente, las partes. Tan es así que por eso nuestro paso evolutivo